Hacernos responsables de nuestra salud mental y proceso evolutivo es una gran muestra de amor propio. Caminos hay muchos. Lo que importa es que encontremos el método que más resuene con nosotros y que hagamos caso al llamado de nuestra alma. Somos Silvia y Cris y queremos acompañarte con nuestro podcast Te devuelvo lo aprendido. En la cápsula pasada, estábamos hablando de la ansiedad y cómo esto nos ha afectado, cómo está interconectado con todo. No les voy a hacer un resumen, más bien vayan y escuchen la cápsula anterior, porque aquí vamos a entrarle directo a la carnita, porque en eso estábamos la semana pasada, bueno, la cápsula pasada. Entonces, Cris estaba hablando de algunos de los síntomas y cómo lo estaba viviendo. Entonces no sé si lo podemos retomar de ahí, Cris. Sí, bueno, muchas gracias a todos por unirse. Habíamos quedado en la parte, en mi caso en particular, cómo uno vive los ataques de pánico, ¿verdad? Cómo cada persona los vive de forma distinta y cómo uno de pronto le cuesta ponerle ese nombre, como ataques de pánico. Es como, me desmayé, en algún momento solo me desmayé. Es como, y uno va a donde, recuerdo que en mi caso fui donde el doctor, todos los exámenes habidos y por haber, y usted ya no sabe ni qué más, y es algo como, ya le pasó, y uno, no fue que me pasó, o sea, estoy aquí casi que vida de milagro, porque se siente horrible, no puede ser posible que ya pasó. No es así tan fácil, o sea, vivirlo, experimentarlo es bastante complicado. Y, por ejemplo, creo que uno de los factores importantes que podría uno interiorizar desde ya, sin que le haya pasado o sin que le esté pasando en este momento, es lo importante de mantener la respiración, de mantener la idea de que esto es algo temporal. Y en mi caso, lo que a mí más me ayuda es leer el cuerpo antes de escucharlo, y eso es lo que hemos estado mencionando. Cómo interpretar que mi cuerpo me está avisando que estamos llegando a ese punto. Es como que se me está poniendo el semaforito en intermitente, y entonces ahora sí. Yo en mi caso tengo como un kit de sobrevivencia. Entonces, la Barney bolsa, le digo yo. Exacto, ya uno sabe qué debe de hacer, pero eso ha sido porque es lo que pues funcionó para mí en su momento. Entonces uno tiene su Barney bolsa, que literal, digamos, en mi caso implica una bolsa de papel. Entonces es realmente una Barney bolsa. ¿Por qué? Porque creo que la respiración es una de las cosas que más ayuda o perjudica, o por lo menos a mí me empezó por ahí. Yo decía, ¿por qué respiro así? ¿Por qué siento esta hiperventilación así tan compleja? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y simplemente no me dio tiempo de pensar más. Después de ahí, ya llegó. Exacto. Y yo, ya después de que pasa, uno dice, pues eras vos, ataque de pánico. Pero mientras eso llega, y mientras uno se cuestiona todas estas cosas, ya llegó. Entonces, aprender a evitar que llegue, por ejemplo. Exacto. Son como oleadas, ¿verdad? Uno ve la ola que viene. En un librillo por ahí que yo escribí sobre ataques de pánico en algún momento, yo hago la comparación como si un chiquito o una chiquita se estuviera subiendo en un árbol. Y entonces yo le digo a la gente, ok, ¿qué es más fácil? Bajar a ese niño o a esa niña cuando se está subiendo en el árbol, apenas va ahí como poniendo los piecitos de las manitas, o cuando ya está arriba en la rama más alta. Obviamente todo el mundo me responde, cuando va subiendo apenas, exacto. Ahí es donde uno lo tiene que agarrar. Obviamente toma práctica, obviamente toma muchísima ese conocimiento, como vos decías, del cuerpo, de mis señales, de mi propia ansiedad, porque todas las ansiedades son diferentes, de saber cuándo es que yo ya voy por ese camino, cuándo es que me estoy empezando a subir en el árbol, antes de estar arriba en la copa. Porque ya cuando uno está arriba en la copa, es complicado utilizar ciertas técnicas. Ahí casi que lo que hay que hacer es esperarse
en realidad un ataque de pánico no dura tanto, como decía Cris, se siente como una eternidad, porque así es, se siente como que de verdad pasa una hora y en realidad son solo unos minutos. Pero cuando estamos en la copa podemos hacer ciertas cosas como esperar o como tratar de distraernos o lo que sea, después podemos hablar de eso, pero es importante, si uno lo puede agarrar a tiempo, mejor agarrarlo a tiempo, mejor estar atento o atenta siempre de cuándo se me está subiendo, qué cosas me lo detonan, qué cosas me ponen ansiosa y ansiosa para yo empezar a trabajar esas cosas. Al inicio hay que evitarlas, al inicio es mejor así y ya luego empezamos a trabajar más internamente y ya no hay que estar evitando esas cosas, sino que empezamos a trabajar con mis partes que se activan. ¿Y qué tal acá, de nuevo, integrando todo el ser que somos, la parte de los pensamientos, ¿verdad? O sea, si vamos a trabajar en cómo evitarlos, cómo abrazarlos, cómo agradecerles incluso, es importante que podamos entenderlos. Y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, a la ansiedad hasta nombre le tengo, porque siento que ya yo le digo, hey, y le digo su nombre, porque me permite personalizarlo y me permite darle una separación de usted es la ansiedad y está bien, va conmigo a muchas partes, pero usted no forma parte de mí, usted no es, así yo le hablo a la ansiedad, así directamente de tú a tú. Y eso es bueno. Sí, eso iba a decir yo, que yo también lo hago. Perdón, ahí te interrumpí, Cris. Ibas inspirada. Es como un nuevo amigo que uno tiene. Como sí. mi ansiedad y yo hemos llegado. Exacto. Yo sé que suena muy loco y a veces cuando yo se lo propongo a los pacientes, yo, ok, es que la tarea va a ser que ahora en adelante le vamos a hablar a la ansiedad. Y algunos se me quedan viendo así como, ok. Y yo, no, es que es en serio porque eso de hablarle a la ansiedad es muy cierto, pone una distancia entre el yo y mi emoción, el yo y lo que yo estoy sintiendo, y eso es importante. Si ya lo empezamos a ver desde el, digamos, desde el análisis que está detrás del, digamos, del telón, lo que pasa es que no nos estamos identificando con la emoción. En el momento en el que yo me identifico, entonces la emoción me controla a mí o me inunda, como decimos en IFS, me inunda esa emoción y yo me lleno completamente de eso, del miedo, de la preocupación o del enojo o lo que sea. Pero cuando yo empiezo a poner distancia y me convierto en el observador, que es algo que muchísimas filosofías ancestrales han hablado, desde el budismo hasta el, ¿verdad? Siempre hablan de eso, el papel del observador. Si yo me coloco como el observador o la observadora, desde ahí yo puedo trabajarlo. Y desde ahí yo puedo empezar a tener comprensión, empezar a tener compasión, empezar a tener un manejo diferente a que si yo estoy metida, revolcada por la ola, comiendo arena, sin saber a dónde está arriba y a dónde está abajo, porque es que así se siente. Con sal en los ojos. Exacto, enchilado. Y con sal pasándome por la garganta. Exacto, todo raspado, porque así es cuando uno lo revuelca una ola, sí o no. Uno queda raspado, queda con sal en los oídos, en la boca, en la nariz, en los ojos. No sabe para dónde está arriba, no sabe para dónde está abajo. Y nos reímos ahora, pero en realidad así se siente cuando uno lo revuelca la emoción. Y esa ola de la ansiedad y la ola de los ataques de pánico es como cuando uno se mete a la playa, al mar, y en realidad el agua le llega como por la rodilla, y a usted se lo jaló un poco, se resbaló, y toda esta escena cómica de que quedé raspado y demás, pasa como en el momento en que ya la ola se va, usted se da cuenta que, oh, wow, el agua me llegaba a la rodilla, digamos. Entonces, sin hacer mofa de esto, porque honestamente es muy serio, pero es más como con la idea de no darle más importancia a la necesaria, pero sí reconociendo que cuando uno está allá adentro, uno siente que está en esas olas donde usted solo ve la gente que anda surfeando. Eso, ese punto es un punto
muy, muy loco y muy simbólico, pero muy real, porque cuando uno está ahí en ese pedacito de agua, ahogándose ahí, y se siente muy real, y es real porque cuando empezamos a ver el sistema nervioso, empezamos a notar que en realidad el cuerpo está respondiendo como tiene que responder. O sea, en el momento en el que el cerebro dice, hay una emergencia, algo está pasando, el cerebro está tal vez muy sensible, no está tal vez pudiendo discernir qué es real y qué no, pero está en modo protector, así le digo yo. Entonces, él está como un perro guardián viendo cualquier cosita, cualquier movimiento. Entonces, detectó algo y nos dice, algo está pasando, pum, 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 ¿verdad? Saca las alertas. Y el cuerpo lo que hace es que responde. Y responde como si de verdad estuviera pasando algo. Y entonces empezamos a tener la circulación más rápido, empezamos a respirar diferente, el corazón nos va a latir más rápido, y todo esto es porque esa es la manera en que podemos huir en una amenaza. Por ejemplo, si viene un tigre, y es algo que le comentaba a la gente, esto lo tenemos desde la edad de piedra. Si viene un tigre a la cueva, yo tengo que o pelear con el tigre o salir corriendo, cuando estamos hablando del sistema nervioso simpático. Entonces ahí viene toda la energía, la explosión de la adrenalina y todo eso, y mi cuerpo dice, aquí tenemos que salir corriendo, por lo tanto necesito tener sangre en los músculos grandes, en las piernas, en los brazos, necesito tener más oxígeno, entonces necesito respirar más. Todo eso, que uno no lo piensa porque es automático, pasa en milisegundos, y por eso es que empezamos a sentir realmente los síntomas en el cuerpo. Por eso es que la gente dice, es que yo siento como un hormigueo, o yo siento como que se me duermen ciertas partes, o yo siento una presión en el pecho, o yo siento como que el aire no, como que no me pasa no sé, como de la mitad del torso. Es precisamente porque todo esto está realmente sucediendo en el cuerpo se está preparando. Entonces, los síntomas son reales, esto no es imaginado, y muchas veces la gente dice, es que como que no me creen, como que me dicen que que yo estoy payaseando, o que yo estoy exagerando, que me ponga nada más a ver tele, o que me ponga nada más ahí a ver maripositas y se me va a quitar. Y no es así tan fácil, porque en realidad el cuerpo ya está en modo emergencia. Entonces, es real. Para la persona que lo está viviendo, los síntomas son reales. Y ese tan simbólico, ese de estar ahí, digamos, revolcado en la ola y estar viendo a las otras personas surfeando, también es muy real, porque llega la frustración, llega la culpa, llega la vergüenza, llegan los cuestionamientos de que ¿por qué yo no puedo estar surfeando como ellos? ¿Por qué yo no puedo estar disfrutando del agua como ellos? Muchas veces yo me preguntaba a mí misma, ¿por qué es que yo no puedo subirme a un autobús como una persona normal? Porque yo veía a todo el mundo tranquilo ahí sentado, y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar ahí? En un bus. Exacto, es una cosa tan normal de todos los días. Un carro, un cine, un supermercado. ¿Qué va a ser más normal que un supermercado? Y yo no podía entrar a un supermercado. Pero le voy a dar el terror de los ascensores. Los ascensores. Bueno, Santísima. uno queda como que uno ejercita las piernas, porque realmente uno elige las gradas. Sí, O sea, sí. Y bueno, por ejemplo, la importancia de los pensamientos acá es el lugar clave para sacarlos. Porque, como decía Sil, es que esa es nuestra realidad. ¿Qué otra realidad es que la que está viviendo mi cerebro en este momento? ¿Qué otra realidad es, si es mi creencia la que está acá en juego? Esa es mi realidad. La realidad de la persona que está aquí a la par, que está viendo que yo estoy ahogada en un vaso de agua, esa no es mi realidad. Entonces, ¿cómo se forma esa realidad? Se formó posiblemente en un pensamiento, o se pudo haber formado un pensamiento, o se puede controlar a través de un pensamiento. Entonces, una de las ideas, por ejemplo, que se usa mucho desde la programación neurolingüística, o que por lo menos yo trabajo más con esto, es
siempre pensemos en un lugar seguro. Metámonos esto en la cabeza y aplica no solo para los ataques de pánico, no, aplica no solo para la ansiedad, aplica cuando quiero aprender a meditar, aplica cuando quiero tomar un espacio para tener una idea, para tener una respuesta, para conectar conmigo, con la divinidad, con lo que usted quiera. Tener un espacio seguro. Y no es como cuando yo digo, imagínese un bosque, porque un bosque puede ser un espacio seguro para alguien, pero a mí un bosque en la noche, no gracias. Entonces, no es precisamente la playa puede ser un lugar hermoso para mí, pero ¿qué pasa si yo he tenido experiencias no tan gratas en la playa? Entonces, no es el lugar per se, sino es el lugar donde yo me siento segura. Entonces, antes de llegar a cuando estoy empezando a sentir mal, cuando estoy empezando a sentir hormigueo, cuando estoy empezando a sentir las diferentes manifestaciones que tenga la ansiedad, yo lo primero que digo es, vamos a ese lugar seguro. ¿Por qué? Porque eso es simplemente, es reprogramar la mente, ¿verdad? Entonces, cuando ya vamos a ese lugar seguro, estamos diciéndole al cerebro, hey, ya, fíjate, falsa alarma. Ya no estamos, aquí no llegó el tigre, aquí no pasa esto, entonces ya el cerebro hace lo contrario a lo que nos estaba explicando Sil. El cerebro es como, bueno, ya dando las instrucciones correctas, todo el mundo a su lugar, la sangre de nuevo, regúlese, cada uno de sus órganos, chiquillos, vamos a disfrutar. Eso es lo que sucede. Entonces, tener un lugar seguro es algo que a nosotros nos sirve. Tener un lugar mental seguro es algo que nos sirve en muchas ocasiones. Y para lo que son ataques de pánico, desde mi perspectiva, ha sido lo que a mí me ha mantenido estable. Cuando ya yo veo que se está acercando esa ola, yo inmediatamente me traslado a mi lugar seguro, que lo tengo sumamente definido, que lo tengo sumamente claro y lo escucho, lo siento, lo vivo cuando estoy ahí, y entonces inmediatamente sale la instrucción del cerebro y el cerebro dice, falsa alarma, todos para atrás. No sé si a vos te pasa, no sé si es algo como común, digamos, dentro de los pacientes. Totalmente. Y gracias, Cris, por tocar este tema, porque este es un tema clave, la seguridad. En el fondo, y aunque cada quien lleva su sopa y cada quien lleva sus diferentes variables y causas y verduras dentro de la sopa de la ansiedad que llevan, la seguridad es un tema clave porque en el fondo no nos sentimos seguros. En el fondo, los que pasamos por ansiedad y los que pasamos por ataques de pánico, no nos sentimos protegidos y no nos sentimos seguros. ¿Por qué? Pueden haber muchas razones. En la mayoría de los casos tiene que ver con un trauma. En la mayoría de los casos tiene que ver con un trauma que normalmente pasa en la niñez o que inclusive puede ser transgeneracional. O sea, puede ser algo que no necesariamente me pasó a mí, pero le pasó a mi mamá o le pasó a mi papá o a mi abuelo o no sé, o mi abuela, lo que sea. Entonces, en ese momento del trauma, lo que se grabó es que pasó algo muy feo, muy doloroso, sorpresivo, lo que sea, y además no nos sentimos seguros en ese momento, no nos sentimos protegidos en ese momento. Y eso es lo que se graba. Entonces, en el fondo, lo que llevamos es esta sensación de que no estoy siendo protegida, no estoy segura, estoy en abandono, nadie me va a poder ayudar, además. O sea, es todo ese combo de lo que está pasando ahí adentro. Entonces, en ese momento que se activa esa inseguridad y esa desprotección, digámoslo así, normalmente empezamos a buscarlo afuera. Es lo primero que hacemos inconscientemente. Y cuando digo buscarlo afuera, es que lo hacemos con otras personas. O sea, si yo estoy con otra persona me voy a sentir segura. O si yo estoy en mi casa me siento segura. O si yo tengo el celular cerca me siento segura. O si yo tengo, y esto he escuchado, no se imaginan la cantidad de diferentes variables donde la persona deposita la seguridad. Es que puede ser cualquier cosa. Inclusive yo les voy a hablar personalmente. Yo andaba siempre unos confites, unos dulces en mi bolso porque yo me sentía segura teniendo eso ahí, porque era como que mi cerebro pensaba cuando me daba los ataques de pánico que se me había bajado el azúcar, cosa que no era así, ¿verdad? Pero eso era lo que el cerebro mío interpretaba. Entonces yo me comía el confite, el dulce, y ya con eso yo me sentía bien, sentía que se me subía de nuevo el azúcar. Entonces esa era mi seguridad.
Mi seguridad era andar esos dulces ahí. Si por alguna razón a mí se me perdían o se me caían o lo que fuera, yo empezaba a sentirme otra vez ansiosa porque mi seguridad la había depositado en los confites, en los dulces. Y así nos pasa a todos. Si yo deposito mi seguridad en el dinero, si yo deposito mi seguridad en mi pareja, en un trabajo, en una ciudad, en un lugar geográfico específico, en el momento en el que eso cambie, hasta ahí llegué. Y esto es algo que detona muchas veces, porque lo hablamos en el capítulo anterior, en la cápsula anterior, que puede detonar la ansiedad. Y muchas veces lo detona un cambio en la seguridad, que para muchas personas puede ser que me despidieron de mi trabajo, que no sé, una persona cercana a mí se murió, que una persona cercana se enfermó. ¿Qué más? Un parto, inclusive, no tiene que ser cosas terribles, pero un parto es un cambio muy grande que puede ocasionar mucha inseguridad. Bueno, no sé, hay demasiados ejemplos. En el caso mío tenía que ver con dinero. Fue una situación familiar fuerte que se dio y yo no sabía que mi seguridad estaba puesta en el dinero hasta que se cayó todo. Y ahí fue donde yo dije, ok, ahora ya no sé qué hacer. Y en ese momento llegaron mis ataques de pánico. Y tuve que aprender a poner la seguridad en un lugar que no cambie, en un lugar que no se mueva, como dicen en el budismo, no en la impermanencia del mundo exterior, sino en algo que siempre está. Y para mí lo que siempre está soy yo. Y yo sé que suena tonto y yo sé que suena como muy cliché, sí, obviamente yo voy a estar siempre donde yo voy, pero es que es cierto, yo voy a estar siempre conmigo. Ahí es donde yo tengo que poner mi seguridad. Digamos, una de las cosas que yo amo como herramienta de conocimiento y demás es la Kabbalah. Y desde esta filosofía, digámoslo así, se dice que somos vasijas, ¿verdad? Entonces, cuando nos alimentamos con luz ajena, es cuando perdemos nuestra verdadera esencia. Entonces, o sea, es fácil decir, o de pronto pareciera obvio decir, sí, yo siempre voy a estar, pero no precisamente estamos llenos. Muchas veces estamos vacíos. Entonces, no es tan obvio decir eso. Es importante decir, yo siempre voy a estar con la idea de debo de mantenerme llena, debo de nutrirme, debo de cuidarme, porque muchas veces estamos, pero estamos ausentes, porque no nos hemos cuidado nosotros, no nos hemos conocido nosotros. Exactamente. Yo lo veo desde la perspectiva de, y qué bueno, y qué rico esto de que podamos hablar desde las diferentes perspectivas y filosofías y metodologías, porque yo siento que al final en realidad es lo mismo, pero con diferentes palabras. Y, por ejemplo, en el caso mío, yo lo trabajo desde la terapia de niño interior. Entonces yo trabajo con el adulto y el niño. El niño interior es la parte de nosotros que normalmente está herida, que normalmente tiene un trauma, que se siente sola y que además es la parte que se asusta. Esta es la parte que para mí se activa durante los ataques de pánico. Entonces, es cierto, nosotros estamos ahí, pero no estamos porque nunca hemos ejercitado el adulto presente y consciente. Siempre hemos estado afuera porque nuestra atención la tenemos puesta en el trabajo, en la pareja, no sé, en las distracciones de afuera del mundo y nunca hemos entrado a estar con nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos. Entonces tenemos un adulto ausente. Y cuando ese niño entra en pánico o esa niña entra en pánico, no tiene nadie de quien agarrarse porque el adulto, ¡puf!, se fue. ¿Para dónde? No sé. Pero entonces parte de la terapia es entrenar de nuevo a ese adulto a que regrese, a que esté con ese niño, a que le dé ese cariño, esa presencia, esa protección que tal vez no tuvimos de niños, pero ahora como adultos sí podemos hacerlo. Entonces se da como un repaternizaje o un rematernizaje, así lo veo yo, donde nosotros volvemos, pero volvemos de una forma consciente. Entonces siento como que es esa la manera en la que yo lo explico, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, creo yo. Sí, sí, exacto. Es ser nosotros responsables de nosotros mismos, porque al final del día nadie más que nosotros
son los que pueden hacer cambios en nuestra vida. Podemos escuchar muchos podcasts, podemos ir donde terapeutas, podemos hacer ayahuasca, podemos, no sé, mil técnicas, caminos hay muchos, y eso es algo que siempre nos van a escuchar decirlo. Caminos hay muchos, y la idea es que podamos conectar con el que nos sirve, porque lo que ocupamos es aprender a nutrirnos a nosotros mismos, a cuidarnos a nosotros mismos, porque por más que alguien quiera, por más que mi terapeuta quiera, por más que mi mamá quiera, mi pareja quiera, no es nadie más que quien anda puesto el problema el que lo puede solucionar. Y de pronto suena injusto cuando uno habla con alguien, esto me llama la atención, o es bastante frecuente, cuando es como, pero es que mi mamá me hizo eso, mi pareja me hizo esto. Es muy común, pero yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy dando las charlas. Y yo digo, es como cuando usted va manejando el carro y se lo chocan. Uno puede llegar y decir, bueno, sí, pero fulanito, esta persona iba ebrio, se brincó las señales, iba contravía, robó el carro, tenía drogas, no sé, puede hacer una lista gigante de cosas, y a uno no se lo van a cuestionar y le van a decir, no, claro, vos tenés razón, si fulanito te chocó el carro, te lo dejó valiendo nada, tenés razón, indiscutiblemente fulanito tuvo la culpa, pero fulanito se fue. ¿Quién es el que anda con el carro roto? ¿Quién es el que anda con el foco ahí saliéndose? ¿Quién es el que no puede manejar correctamente? ¿Quién es el que de pronto ya no puede sacar el carro de noche porque no tiene luces? ¿Quién es la persona que se está viendo perjudicada de todas esas cosas? Nosotros. Entonces ahí es donde, tal vez atándolo con el tema que trae Asil, es donde el adulto responsable viene y dice, bueno, está bien chiquito, vamos a ver qué pasó. Yo sé que no fue su culpa, usted no quería, todo lo que fuera, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué hacemos. Entonces, para el tema de la ansiedad es muy importante tener ese lugar seguro, conocerme a mí mismo, darme seguridad, diferentes técnicas, diferentes formas. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta de, bueno, ahora que vos estabas mencionando ese tema de las gomitas o los dulces, uno hace anclajes, ¿verdad? Uno hace anclajes constantemente, a propósito o no, uno normalmente hace anclajes. Yo recuerdo que, digamos, en mi caso, los ataques de pánico tenían que ver con la manera, o sea, con el parto de mi mamá. Mi mamá tuvo un parto particular que, pues, hay ciertas ocasiones que a mí me generan ese ataque de pánico, ¿verdad? Ciertas situaciones y ciertas características que tienen que tener algunos lugares. Entonces, el anclaje inmediato que yo hice es a una botella de agua. Sí, eso es muy común. Ese es súper común, el anclaje es increíble, y yo hoy día, digamos, en realidad, hoy lo trabajo y yo sé que yo puedo dormir sin la botella de agua, he dormido sin la botella de agua, pero a mí me gusta tener la botella de agua a la pared. También, ¿verdad? Ningún extremo es saludable en la vida. O sea, tampoco es que estamos diciendo aquí que tenemos que ser completamente independientes en la vida y no depender de nada ni de nadie, y todo tiene que estar siempre adentro de mí, porque obviamente es imposible. Somos seres sociales, vivimos en sociedad y vivimos con personas, y necesitamos de las personas y necesitamos también de nuestro mundo material. Entonces, el punto es cuando estamos en un estado de camino medio, digamos, en un estado de equilibrio, donde yo digo, bueno, si yo tengo la botella de agua, bien, y si no la tengo, también. O sea, que yo sepa que yo puedo sobrevivir si tengo las gomitas o los dulces conmigo, digamos, en mi paquete aquí, en la bolsa, excelente. Pero que si no están, yo sobrevivo también. E igual con las personas.
Y este es otro tema también muy grande y no quiero entrar ahí porque probablemente va a ser otra cápsula, pero igual con las parejas, la codependencia tiene que ver con eso, con, ok, yo sé que yo puedo estar bien sin o con esta persona. Entonces, es llegar a ese punto medio, que sí, obviamente me siento mejor cuando tengo a mi perrito aquí a la par, pero que si no está, me va a doler, es cierto, pero yo sé que voy a superarlo. Entonces es también ese punto medio y no exigirse ser una persona completamente perfecta y sana, independiente y autosuficiente. No, y ahí es donde podemos decir lo importante de conocernos. Y el siguiente punto que yo no quiero dejar pasar es el cómo uno agradece o cómo deberíamos agradecer la ansiedad. Porque trabajar la ansiedad, todas aquellas personas que hemos tenido que llegar ahí, casi siempre llegamos de la manera no grata. Casi siempre llegamos tratando de superar algo. Pero en el camino, cuando vamos haciendo las tareas y demás, nos vamos conociendo lo suficiente y nos vamos a dar cuenta de ese regalo tan lindo que nos permite la ansiedad como otras emociones, o sea, en el momento en que trabajamos nuestras emociones en general, nos permite abrazarnos, conocernos, y para mí conocerse es lo más bello que hay porque me permite estar en control de mí. Entonces, con el tema del agua, a mí me gusta hacer este ejercicio. Hay momentos en la vida en las que yo sé, me conozco y sé que no es un momento para exponerse más de la cuenta, que estoy nerviosa, que tengo cierta situación, pues lo primero que agarro es la botella de agua. Entonces yo digo, lo puedo usar como herramienta, pero también me sirve para medirme. Hay momentos en los que yo digo, bueno, hoy puedo practicar, hoy puedo no tener mi botella de agua cerca, hoy puedo hacer una entrevista y tal vez no llevar la botella de agua. Hay momentos en los que digo, no me la voy a jugar y me agarro de ella, pero no es castigarme, como decía Sil, no es castigarnos de que no deberíamos tener un anclaje, no deberíamos... o sea, no deberíamos sentirnos mal porque al final de cuentas es algo que estaba en mi mente, no estaba sucediendo realmente. No es un tema de culpables ni de que algo está mal, es aceptarnos. Y la ansiedad nos permite conocernos, abrazarnos, darnos ese derecho de sentirnos humanos y nos permite hacer como testeos que llaman, como pruebas de dónde sí estoy bien y dónde no. Entonces, cosas muy simples como el ejemplo de la botella de agua, que cada quien lo podría asociar pues a su situación particular. Hay momentos en los que yo puedo decir, en esta situación puedo ir sin una botella de agua o no puedo. Si no puedo, quiere decir que es un área de mi vida en la que yo podría mejorar, podría trabajar, podría invertir tiempo, recursos y demás. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez yo diga, bueno, cuando voy a hacer una entrevista de trabajo realmente no me siento cómoda con mi botella de agua, quiere decir que por cómo hago para trabajar mi seguridad en ese sentido. Cuando estoy con una pareja, no sé, dependiendo de la situación que tenga, ahí es a donde yo digo, ese punto que la ansiedad activa y dice, hey, y me avisa, ese punto es un lugar específico de mi vida que yo todavía puedo ir a escarbar un poquito y trabajarlo. Entonces, sí, agradecer la ansiedad es tan importante. Exacto. Lo que estabas diciendo, retomando un poquito el asunto de cuando uno se empieza a conocer y del no volverse tan robótico y tan perfeccionista, también quiero añadir a eso que somos humanos y que tenemos días de días. Van a haber días, especialmente nosotras las mujeres que somos tan cíclicas, igual en alguna otra cápsula vamos a hablar de eso porque es un tema muy bonito, cómo nosotras somos cíclicas y cómo van a haber días en los que estamos un poquito más fuertes y hay días en los que estamos un poquito más sensibles, igual fuertes pero más sensibles. Y entonces a veces la ansiedad, por ejemplo, se presenta más cuando estamos cerca de nuestro periodo. Y es algo normal, porque simplemente estamos pasando por ese momento, por ese ciclo, y no hay nada de malo con que hayan días en que tal vez yo no dormí tan bien y entonces hoy voy a andar con la botella de agua porque yo sé que no descansé bien y entonces hoy necesito un refuerzo. O hoy que voy a estar con mi periodo, entonces con mi regla o con mi menstruación, entonces hoy me voy a tratar un poquito más dulce o más, no voy a ver noticias o yo no sé.
porque sé que estoy un poco más sensible de lo normal. Y eso pasa porque somos humanos. Aquí no hay nadie perfecto. Y cuando la gente me pregunta a mí, ¿y usted que ha pasado todos estos años con ansiedad, trabajando la ansiedad y investigando la ansiedad? Y es cierto, y como decir, mi apellido en este momento es ataques de pánico, porque ese es como mi estandarte. Y entonces usted ya nunca más volvió a sentir ansiedad. Y yo les digo, por supuesto que sí siento ansiedad. Nada más que siento los niveles saludables y los niveles balanceados de la ansiedad. Y por supuesto que yo voy a seguir sintiendo miedo en mi vida. Por supuesto que algunas cosas me van a asustar y algunas cosas me van a poner nerviosa, pero ya no me controla y ya no me revuelca. Esa es la diferencia. Y es importante que estemos en esa humanidad también. Volviendo al tema del agradecimiento, y creo que con eso podemos ir cerrando, Cris, si no hay nada más que tal vez querías añadir, el agradecer cuesta. Yo sé que no llega automáticamente porque es algo muy incómodo, yo lo sé. No es que desde un inicio hay que estar agradecido y enamorado con la ansiedad o los ataques de pánico, porque yo sé que no es tan fácil. Pero al fin y al cabo, si desde el inicio lo vemos como que puede ser un regalo, como que esto me puede traer un crecimiento, un aprendizaje, para mí ha sido uno de los regalos más grandes. Se convirtió no solo en mi maestro, los ataques de pánico, sino que también se convirtió en mi carrera. Me está dando la razón por la que estamos hablando hoy en día aquí con ustedes, es porque yo tuve ataques de pánico y eso me dio a mí mi rumbo y mi propósito. Entonces yo no lo cambio por nada. Fue muy duro, sí, pero yo no me arrepiento de haberlos pasado. Y yo le comento siempre a los pacientes que a todas las personas nos va a llegar la oportunidad de pulirnos y de crecer. Y para algunas personas va a ser en la forma de un divorcio, para algunas personas va a ser en la forma de una enfermedad fuerte, para algunas personas va a ser a través de la muerte de alguien, qué sé yo, cosas que nos van a llevar a buscar algo más, a buscar estar mejor. Y para nosotros tal vez fueron los ataques de pánico. Y yo le digo a la gente, eso es como que nos están puliendo con una pluma, porque en realidad sí se siente muy feo, pero estamos en completa salud y nuestros familiares están bien. Entonces en realidad es una forma muy suavecita, aunque no parezca, pero es una forma muy suavecita de crecer, en el sentido de que después vamos a salir adelante y estamos bien, estamos completos, estamos en salud. Exacto. Entonces, realmente es un camino más para conocernos y eso es súper importante. Tal vez entonces dejamos esto por ahora hasta aquí, pero queremos invitarlos a que nos acompañen más en nuestra siguiente cápsula. Queremos traer muchos temas que son importantes para nuestro propio crecimiento, para conocernos a nosotros mismos y recordarles lo importante que es siempre abrazar esas situaciones que tal vez de pronto no son tan gratas y abrazarlas, aceptarlas y reconocernos como personas en proceso evolutivo. Eso nos va a abrir muchas puertas para que podamos pasar este momento de la mejor forma. Así que los esperamos en nuestra siguiente cápsula. ¡Chao! Chao.